Hola, mi nombre es Brendalín Tlatelpa Reyes y en este video voy a explicar el proyecto que consiste en detectar actividad muscular con Arduino mediante una simulación en Proteus. Para esto vamos a utilizar un equipo que ya habíamos estudiado previamente, el cual es el electromiógrafo. Este se usa para activar, registrar, llevar a cabo y exponer potenciales de acción nerviosos y musculares con el propósito de evaluar la función nerviosa y muscular. Por tanto, como vamos a trabajar con esto, lo primero que hicimos fue armar el circuito del electromiógrafo en Proteus. Lo hicimos mediante diversas etapas, las cuales serán explicadas a continuación. Aquí se pueden observar ya todas las etapas del proyecto. En primera instancia, armamos, como había dicho anteriormente, el electromiógrafo y lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero que hicimos fue agregar una señal simulada mediante un audio. Este audio, bueno, simula los impulsos musculares, ya que ahorita no tenemos electrodos, sino se adquiriría esa señal por medio de electrodos conectados al paciente. Después de la adquisición de la señal, sigue esta etapa 2, igualmente de adquisición, pero vamos a utilizar un amplificador de instrumentación. Este va a hacer que la señal que ya tenemos, como dice su nombre, se amplifique, sea mayor, se haga más grande. Ya que tenemos una señal más grande y que nos permite una lectura más fácil, va a pasar por una etapa 3 de filtrado. ¿Por qué necesita pasar por una etapa de filtrado? Porque la señal viene con muchísimo ruido y tenemos que eliminar todo ese ruido para que nuestra señal sea más clara y podamos detectar los impulsos musculares. El primer filtro que vamos a utilizar va a ser un filtro pasabajas de 10.000 Hz. Este filtro lo que va a hacer es que no va a dejar pasar frecuencias mayores a los 10.000 Hz, únicamente las que están por debajo. Y el siguiente filtro va a ser un filtro rechaza banda de 60 Hz. Este lo que va a hacer es que va a eliminar la banda de frecuencias que se encuentre en los 60 Hz. Bueno, saliendo de esta etapa de filtrado, vamos a tener una señal ya limpia, pero aún necesita ser pasada por otras dos etapas. Una vez más necesitamos una etapa de amplificación para que esta señal ya limpia la podemos hacer más grande y sea más fácil su lectura. Y después una etapa que va a ser mediante un sumador. El propósito de este sumador va a ser que nuestra señal termine en voltaje positivo. Vamos a pasar nuestra señal a un voltaje positivo. Esto es importante para que el próximo paso y nuestro Arduino pueda leer bien la señal y podamos interpretar todos esos resultados. Mediante el osciloscopio podemos apreciar a más detalle cada una de estas etapas. Acá lo que podemos observar es que la primera es donde tenemos solamente nuestra señal tal y como nos la da el audio. Se puede ver que hay demasiado ruido y que, bueno, no es una señal muy entendible. Después, en la que muestra en color azul, es la señal ya que pasó por nuestro amplificador de instrumentación. Es una señal más grande que se puede leer con mayor facilidad, pero no sirve de mucho porque seguimos teniendo demasiado ruido. Nuestra señal de color rosa es la que ya pasó por la etapa de filtrado, por nuestros dos filtros, el pasabajas y el rechazabanda, y podemos observar que esta ya es una señal limpia, esta ya no tiene ruido, se nota cuál es el estado de reposo y cuáles son los impulsos musculares y es más claro. Ahora bien, la señal en color verde es la señal final, la que ya pasó por todas las etapas, por el amplificador y el sumador. Ya es una señal en voltaje positivo y que es más grande, la podemos apreciar de mejor manera, igualmente limpia y se aprecia los impulsos y el reposo. Bien, ahora de este lado, ya pasando por todas las etapas, nuestra señal final va a pasar al pin A0 del Arduino. Este Arduino, como sabemos, lo programamos mediante un código
Y la función que va a hacer es que va a estar conectado a dos LEDs. Va a encender el LED verde cuando se detecte una señal en la que el paciente está en reposo y va a encender el LED rojo cuando se detecte un impulso muscular. Pero ¿cómo hacemos esto? En primera instancia, nosotros tenemos que observar nuestra señal de salida. Aquí, mediante el osciloscopio, podemos ver cómo ya se va graficando nuestra señal de salida. Incluso desde ahora podemos ver cómo los LEDs detectan los impulsos musculares. Pero ¿cómo hicimos esto? Esto lo hicimos mediante un código de Arduino. Ya que detectamos nuestra señal y los diferentes voltajes a los que pasa, mediante el Arduino vamos a leer esta señal analógica. Vamos a armar un código. Tenemos que poner qué va a ser nuestra entrada, cuál va a ser nuestro pin A0, donde se va a leer nuestra señal analógica. Y bueno, se le va a asignar un valor digital y nuestra salida van a ser nuestros LEDs rojos y nuestro LED verde. Entonces, bueno, aquí marcamos como salida nuestros LEDs. Y bueno, acá establecemos una condición. Esto se hace a partir de analizar los valores que nos da nuestra señal. Se estableció una consola virtual en la que dentro de Proteus nos leyó los valores y establecimos que se encontraban valores similares alrededor de un 960 a un 980, por lo cual establecimos nuestro valor de partida en un 990. Cuando la señal va a ser menor a 990, se va a prender nuestro LED verde, que nos va a indicar que el paciente está en reposo. Y cuando nuestra señal sea mayor a los 990, se detecta un impulso muscular, por lo cual se prende el LED rojo y se apaga el LED verde. Aquí regresando a nuestro Proteus, se encuentra un poco desfasado porque tiene que pasar por el Arduino, pero después, cuando admite la señal, podemos ver cómo se va activando cada que encuentra un impulso muscular, es decir, que lea un valor mayor al del parámetro que fijamos. En conclusión, en conjunto, el armado del EMG que ya hemos visto anteriormente, junto con el armado de los filtros, nos permite leer la señal de un impulso muscular y bueno, mediante un programa de Arduino y teniendo los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, podemos establecer los parámetros necesarios para detectar los impulsos musculares y hacer este tipo de programas que nos ayude a verlo de una manera más clara.